Bueno, como les adelantaba, vamos a tocar en esta oportunidad, vamos a analizar estructuras bidimensionales o estructuras en el plano. Estructuras tipo frame, o tipo basas, tipo viga y tipo pórticos, ¿no? Si es que nosotros logramos comprender estos conceptos, fácilmente podemos entrar ya a análisis de estructuras tridimensionales, ya sean varas, vigas o pórticos. Entonces, esto es una buena base para que nosotros nos empapemos y sea mucho más abordable estos temas que son tal vez un poco más complicados, ¿no? Entonces, es un buen arranque que vamos a tener. La idea de este curso es que ustedes no solo comprendan el concepto de analizar estructuras mediante ese método, mediante el método matricial, sino que también puedan realizar sus planillas programables. Ese es el objetivo de este curso. Que para cada estructura ustedes tengan sus propias planillas en MATLAB que de manera automática les calculen los resultados, ¿no? Para eso voy a presentar unas pequeñas planillas en MATLAB que los he desarrollado en los diferentes cursos. Por ejemplo, esto es una planilla para el análisis de basas en 2D, ¿no? Acá nosotros podemos identificar los nudos, vamos a saber a qué se refiere definición identificar las coordenadas de cada nudo. Luego nosotros vamos colocando las propiedades del material, ¿no? Ya sea el área, el módulo elástico y además su interconectividad nodal. Vamos a graficar la estructura, ¿no? La estructura cercha. Vamos a colocar las fuerzas exteriores que se aplican en los nudos y las restricciones, ¿no? Nosotros con estos datos ya ingresados, nuestra planilla de manera automática debe calcular las matrices de rigidez de cada elemento. Por ejemplo, si nosotros vamos a querer del elemento uno, entonces se tiene que, eh, la planilla tiene que calcular de manera automática. Ese es el objetivo de este curso. A medida que nosotros vamos cambiando algunos parámetros, la planilla automáticamente realiza el cálculo, ¿no? Igual, ¿no? Vamos a determinar estas matrices de rigidez de manera automática para obtener finalmente lo que nos interesa como ingenieros, que son los desplazamientos nodales, las reacciones y los esfuerzos en las basas, ¿no? Ese es el objetivo de un análisis estructural, determinar estas incógnitas, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a cambiar la fuerza, acá está mi fuerza, si yo cambio mi fuerza a 50, de manera automática debe cambiarse los valores de las reacciones, ¿no? Y acá se cambian de manera automática. Además, nosotros en esta planilla tenemos que elaborar la deformación que sufre la estructura. Entonces acá se observa la configuración inicial y la configuración deformada de la estructura. Podemos cambiar incluso la escala. Si no quiero ver una escala, sino a una escala real, podemos ver que la deformación es. Si queremos visualizar de manera un poco más observable la deformación, entonces cambiamos la escala. Entonces, ese es el objetivo de estas planillas, ¿no? Que sean automáticas. Lo mismo para vigas, ¿no? Acá tengo otra planilla para vigas que de manera automática calcula las reacciones, los desplazamientos, los esfuerzos internos y además determina los diagramas de corte y los diagramas de momento por elemento. Entonces, esto es igual una planilla que funciona de manera automática. Además, grafica la deformación de la estructura. Lo mismo. Esto vamos a realizar en este curso. Vamos a programar, vamos a aprender a programar para que estas planillas sean lo más automáticas posible. Finalmente, para pórticos, ¿no? Igual, para pórticos es el procedimiento, es el mismo. Entonces, veamos qué vamos a ver en este curso, qué capítulos vamos a abordar para llegar a ese fin.
a tener nuestras planillas programables. Cualquier duda o consulta que tengan, por favor me la escriben en el chat o me pueden levantar la voz para que pueda aclararles, ¿no? Valga esa aclaración, por favor. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en este curso? Lo primero, un repaso de álgebra lineal. Creo que esto es lo más importante para abordar, para resolver estructuras mediante el método matricial. Entender lo básico del álgebra lineal. Entonces, ese va a ser el primer objetivo de este curso. Luego vamos a repasar algunos conceptos de programación. Muchas veces en universidades tal vez no se lleva el tema de programación. Creo que recientemente sí se van eh, insertando temas referentes a la programación, pero en otros pensums creo que este tema de la programación no está eh, muy, no es muy primordial, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener nuestras planillas programables, necesariamente debemos saber algunos aspectos básicos de la programación, y eso lo vamos a ver en el capítulo 2, ¿no? Ya en el capítulo 3 vamos a empezar a formular y analizar elementos tipo base o los elementos search. Los elementos searches en 2D. Capítulo 4 vamos a ver ya el tema de vigas, vamos a ver acá la matriz de rigidez para viga, vamos a ver cómo calcular estos diagramas de corte y diagramas de momento. Y en el capítulo 5 vamos a ver la formulación para el elemento tipo pórtico, que es mucho más sencillo si nosotros comprendemos de manera adecuada al elemento base y al elemento beta, ¿no? Entonces, un poco más sencillo si es que nosotros entendemos bien los capítulos 3 y 4. Ya en el capítulo 6 vamos a validar nuestras planillas con el programa SAP 2000. Vamos a ver que los resultados son prácticamente idénticos o hay una variación muy mínima respecto a los resultados de nuestra planilla con los resultados del programa SAP 2000. Y también aquí vamos a añadir un plus de la validación con algunos textos o con algunas bibliografías especializadas en el tema. Entonces, en eso va a consistir el capítulo número 6. Y finalmente, el capítulo 7, vamos a ver un poco sobre la aplicación del análisis matricial. Vamos a ver temas un poco más avanzados, como son el tema del análisis por elementos finitos. Vamos a ver el tema de en qué nos beneficia analizar una estructura matricialmente desde el punto de vista del análisis dinámico, ¿no? Lo mismo en el análisis no lineal de estructuras o en el análisis de estabilidad de estructuras. Estos temas son muy complejos, pero si nosotros dominamos el análisis matricial de estructuras, va a ser un poco más llevadero esas materias. Entonces acá vamos a ver un poco el aspecto teórico. No vamos a resolver estructuras, pero sí vamos a dar unas pautas teóricas de cuán útil es el análisis matricial de estructuras. ¿Ya? Bueno, respecto a la bibliografía que vamos a emplear en este curso, en Internet tenemos un montón de textos, de documentos relacionados con el tema, pero los que yo particularmente recomiendo son estos, ¿no? Análisis matricial de estructuras de Blanco. Esto está en Internet, es bastante fácil de conseguirlo. Este libro, el de Sciency Lab, es de un autor, si no me equivoco, español, el cual tiene insertado algunos algoritmos para resolver análisis mediante el método matricial. Entonces, esto también es una buena referencia. Es más, este ingeniero desarrolló su propio software
para el análisis matricial de estructuras. Entonces, también es una buena referencia si es que ustedes quieren tener algunos algoritmos para resolver ciertas estructuras. También hay libros en inglés que son tal vez los más recomendables. ¿Por qué? Porque profundizan en el tema. Acá nosotros vamos a ver estructuras un poco más sencillas, mucho más fáciles de analizar. Pero los libros en inglés van un paso más adelante. Eh, tienen un desarrollo un poco más profundo, eh, incluso tienen o hacen hincapié en temas que aún están en investigación. Entonces, si ustedes quieren ahondar en el tema, pueden fácilmente consultar estas dos bibliografías. Bueno, estas tres, ¿no? El quinto libro, Análisis Matricial de Gallagher, igual, es un texto muy empleado si es que ustedes quieren profundizar en el análisis matricial. Este texto incluso toca temas de análisis no lineal de estructuras y temas de dinámica estructural. Y los toca de una manera muy didáctica. Entonces es igual un buen libro para arrancar en temas un poco más complejos. Y finalmente, el que yo recomiendo mucho es Introducción al método de los elementos finitos usando MATLAB y Abacus. Esto igual se encuentra en internet. Es un libro muy recomendable. ¿Por qué? Porque primero te da una base teórica y segundo tiene código en MATLAB. Tiene código en MATLAB que ustedes lo pueden analizar, tal vez pueden copiarlo y pueden coserlo en MATLAB y les tendría que dar los mismos resultados, ¿no? Entonces, lo bueno de este libro, que tiene código incluido. Es más, acá lo tengo, ¿no? Esto yo lo he descargado de internet. Es este libro el que les hablo. Y vamos un poco más avanzando en el libro. Vamos a ver que nos muestra algunos códigos. Miren, acá tiene código de MATLAB. Entonces es algo bueno de este libro. Pero obviamente, si es que ustedes no comprenden el código que hay acá, son susceptibles a cometer errores, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener una base sólida en el tema del análisis matricial y del tema de la programación. Otro libro que recomiendo mucho es este, Introducción al estudio del elemento finito en ingeniería de Chandu Prat. Este libro es bastante bueno y mucha de este curso se basa en este libro. Pueden adquirirlo de internet y si no me equivoco hay en muchas bibliotecas o perdón, librerías de la ciudad de La Paz. Entonces, este libro te da una buena introducción al método de los elementos finitos y te da una base sólida de cómo resolver estructuras. Te da la deducción de las matrices, que nosotros vamos a verlo más adelante. Pero este libro se, va, se basa en el método de los elementos finitos, que es un poco más completo. En cambio, nosotros nos vamos a basar en métodos de resistencia de materiales y métodos energéticos para determinar nuestras matrices de rigidez. Al final, al final, nuestra matriz de rigidez calculada por los métodos tradicionales, comparada con la matriz calculada con elementos finitos, van a ser idénticas, van a ser iguales, pero el enfoque es distinto. Entonces es un libro bastante bueno si ustedes quieren ahondar igual en el tema. Con la, bueno, esas serían las bibliografías recomendadas. Voy a intentar pasarles o voy a intentar compartir algunos textos eh, con el ingeniero a cargo del curso, ¿no? Para que les haga llegar a ustedes algunos de los textos y las diapositivas, ¿no?
Entonces, bueno, eso sería el tema introductorio. Ahora sí, pasemos a materia, ¿no? Veamos un repaso de álgebra lineal. Reitero, si hay alguna duda, alguna consulta, por favor, no duden en levantar la mano o escribirla en el chat. Bueno, lo primero que debemos entender y comprender es qué es una matriz, para qué nos sirve la matriz, cómo identificar una matriz, ¿no? Una matriz es un arreglo ordenado de elementos. Generalmente son números reales, ¿no? Y para nuestro propósito basta y sobra, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con números, no vamos a trabajar con valores simbólicos. Y estos números se van a distribuir en filas y en columnas. Es lo primordial que debemos saber de las matrices. Son elementos conformados por números que están dispuestos en filas y columnas. Pueden existir matrices de una sola fila, ¿no? De una sola fila. Acá puede estar 1, 2, 3. Esta es una matriz de una sola fila. Puede existir matrices de una sola columna, ¿no? 1, 2 y 3. Estos, también llamados vectores, son a su vez matrices. Estos dos son matrices. Puede haber matrices con un solo elemento. Con un solo elemento. Eso a tenerlo en cuenta. ¿Para qué nos sirven las matrices? ¿En dónde aplicamos las matrices? Las matrices nos permiten resolver ecuaciones lineales. Y de hecho, como dato histórico, las matrices surgieron de la necesidad de resolver sistemas de ecuaciones. Allá por el siglo XVII, el matemático Gauss ya ideó el concepto de matrices. No formalmente, pero sí ya hubo indicios para aplicar ese concepto para la resolución de ecuaciones lineales. Es más, hace no muchos años, el método de eliminación de Gauss se utilizaba bastante en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Es más, muchos programas antiguos tenían implementado ese método para resolver estructuras. Actualmente ya está un poco en desuso, hay métodos un poco más sofisticados, pero sí, de ahí surge la necesidad, ¿no? De resolver ecuaciones lineales. Las matrices también nos permiten realizar transformaciones geométricas. Esto es algo muy importante. Tal vez en este curso no lo puedan visualizar a manera de una manera profunda, pero si es que llegan a ver elementos finitos, o si es que se dedican a analizar estructuras por elementos finitos, van a realizar constantes transformaciones geométricas. Estas transformaciones geométricas se encargan de escalar elementos, se encargan de girar, se encargan de rotar, se encargan de desplazar elementos. Y este es un concepto bastante útil en elementos finitos. Entonces, para eso nos sirven también las matrices, para transformaciones geométricas. Y tal vez muchos de ustedes en los cursos de álgebra lineal que tomaron en la universidad, había un capítulo bastante interesante, que eran autovalores y autovectores. Y pasando ese capítulo venían transformaciones lineales. Las transformaciones lineales, la idea de ese capítulo era justamente esto: desplazar elementos,
rotar elementos o escalar elementos. Para eso nos servían esas matrices, ese capítulo de álgebra lineal. Y ese concepto lo aplicamos nosotros al análisis estructural desde el punto de vista del elemento finito. Otra aplicación de las matrices en análisis estructural, ¿no? Esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? A resolver estructuras mediante matrices. Otra aplicación, estabilidad estructural. Este es un tema mucho más complejo, mucho más complicado. Lo ven bueno, es un tema de maestría, estabilidad estructural, pero se basa en el cálculo de cargas que producen el colapso de la estructura, ya sea el colapso por pandeo o el colapso por falla del material. Nosotros, con matrices, podemos determinar estas cargas críticas de pandeo o cargas críticas de colapso de la estructura. ¿Cómo? Mediante autovalores y autovectores, ¿no? Lo mismo en dinámica estructural. Nosotros, cuando analizamos una estructura que va a estar sometida a fuerzas dinámicas, necesariamente debemos conocer sus periodos de vibración de la estructura. ¿Para qué? Para que estos periodos de vibración no coincidan con los periodos de la carga. Si es que estos periodos de la estructura coincidieran con los periodos de la carga, tendríamos un problema de desonancia, y la desonancia puede generar el colapso de la estructura. Entonces, eso es un punto muy importante en el tema de análisis dinámico, para lo cual nosotros, nuevamente reitero, debemos calcular frecuencias o periodos de vibración naturales de la estructura. ¿Y eso cómo se calcula? Mediante autovalores y autovectores. ¿Y cómo se determinan estos autovalores y autovectores? Mediante matrices. Entonces, ahí es otra aplicación de las matrices. Puedo seguir, hay bastante aplicación, pero estas son las más relevantes. Un poco hablemos sobre las matrices, ¿no? La notación de una matriz se da mediante una letra mayúscula, ¿no? Una letra mayúscula. Por lo general, siempre cuando veamos, bueno, en los textos de álgebra lineal, cuando veamos una variable representada por una letra mayúscula, podemos suponer que es una matriz, a no ser que el texto indique lo contrario. Pero por lo general, la notación para una matriz es la letra mayúscula. Y para sus elementos son letras minúsculas, acompañado de subíndices. Estos subíndices se encargan de identificar la fila y la columna en el cual se ubica ese elemento, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Es muy importante el tema de los subíndices. Y eso nos va a facilitar a nosotros a la hora de programar nuestras plantillas, ¿no? Entonces eso ténganlo en cuenta. Los subíndices, los subíndices nos determinan la posición del elemento en la matriz. El orden de una matriz. ¿A qué se refiere con el orden de una matriz? El orden nos indica la cantidad de filas y columnas que conforman una matriz. Por ejemplo, acá tenemos una matriz A. Esta matriz A, ¿cuántas filas tiene? Tiene M filas. ¿Miren? Tiene M filas y tiene, perdón, acá está, M filas y tiene N columnas. Entonces, el orden de esta matriz es M por N. Por ejemplo, otra matriz. Tengo acá esta matriz. El orden de esta matriz es, primero cuento el número de filas. Una fila, dos filas.
dos filas y columnas. 1, 2, 3. El orden de esta matriz es de 2 por 3. Esto es importante, igual que lo conozca. ¿Cómo identificamos un elemento de una matriz? Ya lo indicamos, ¿no? Mediante subíndices, y el primer subíndice siempre les va a definir la fila a la cual corresponde y el segundo subíndice la columna. Por ejemplo, este elemento, el elemento A3, 2. Primero, el primer subíndice indica la fila, ¿no? Entonces está en la fila 3, nos dice. Y lo vamos a verificar. Mira. Fila 1, fila 2, efectivamente, está en la fila 3. ¿Qué columna? Vamos al segundo subíndice y vemos el número 2. Nos indica en la columna 2. Vemos columna 1, columna 2. Y acá está el elemento. Esto es muy importante. Parece sencillo, pero es importante que lo conozcan. Esto nos va a ayudar a ensamblar nuestra matriz de sigilez. Muy importante este punto. Lo que les mencionaba en un principio, ¿no? Podemos tener matrices de una dimensión, ya sean que tenga solo una fila o solo tenga una columna. También son denominados vectores. También son llamados vectores. ¿En dónde vamos a aplicar estas matrices unidimensionales o estos vectores? Para definir las fuerzas externas, para definir desplazamientos, para definir reacciones. Para eso nos sirven los vectores. A tenerlo en cuenta. Algunas operaciones con matrices. Veamos algunas operaciones con matrices. Si tenemos dos matrices, una matriz A y una matriz B, para, para sumarlas o para restarlas debemos cumplir con esta condición, de que ambas tengan la misma dimensión, tengan el mismo orden. Es decir, que la cantidad de filas la cantidad de filas y columnas de la matriz A sea idéntica a la cantidad de filas y columnas de la matriz B. Si esto se cumple, entonces podemos realizar la suma. Acá está escrito en forma de subíndices. Esta notación es bastante empleada en programación. Y generalmente nosotros vamos a aplicar esta notación. ¿Ya? Creo que suma de matrices no es muy complicado. De todas maneras, vamos a ver ejemplitos más adelante respecto a la suma, multiplicación de matrices. ¿Ya? Otra operación importante es la multiplicación de una matriz por un escalar. Es sencillo. Acá no se debe cumplir ninguna condición. Simplemente multiplicamos el escalar por todos los elementos que conforman a la matriz A. ¿No? Acá está su notación mediante subíndices de itero. Esta notación se aplica en programación. Cuando nosotros programemos, vamos a aplicar finalmente esta notación. Multiplicación. Multiplicación de matrices. Esto es igual, muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros vamos a multiplicar constantemente en matrices. Entonces, ojo con esto, ¿no? Tomen atención en esto. ¿Cuándo podemos multiplicar dos matrices? ¿No? Miren, acá tenemos una matriz A que tiene m filas por n columnas. Y tenemos otra matriz, una matriz B, que tiene p filas y q columnas.
Es posible multiplicar estas dos matrices si y solo si n es igual a p. Si esto se cumple, entonces podemos realizar la multiplicación matricial. En caso de que no se cumpla esta condición, no podemos realizar la multiplicación. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Me ha pasado a mí. En mi planilla de MATCAD, yo he querido multiplicar matrices que no cumplían con esta condición. Y MATCAD me arrojaba un error. Me decía no se puede ejecutar la operación. Y yo, por más de que buscaba en, en la programación, se había cometido algún error, tal vez había definido mal una variable y demás, no encontraba el error. Y el error había estado en que el número de, perdón, esta condición no se estaba cumpliendo. Es decir, el número de el número de columnas de la primera matriz no era idéntico al número de filas de la segunda matriz. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta para que no tengan tal vez algún error al momento de programar o al momento de ejecutar alguna operación matricial. Ahora, el resultado de esta multiplicación de estas dos matrices nos va a dar una matriz C. Una matriz C que va a tener esta dimensión. Va a tener m filas por q columnas. Es decir, va a tomar el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda. Esa va a ser la dimensión de la matriz resultante. En notación, en notación mediante subíndices, podemos, podemos expresarla de esta manera, ¿no? Esto igual lo vamos a ver en programación un poquito más adelante. Algo muy importante también a tener en cuenta, que la propiedad conmutativa en la multiplicación de matrices no es válido. Es decir, ¿no? Yo tengo acá dos matrices, una matriz A por una matriz B, por una matriz B. No es lo mismo que B por A. Ojo con eso. No existe la propiedad conmutativa en la multiplicación de matrices. Mucho ojo con esto. Mucho ojo. Veamos algunas matrices especiales. Matriz cuadrada. ¿Cuándo es una matriz cuadrada? Cuando el número de filas es igual al número de columnas. Acá tenemos una matriz que tiene i filas y j columnas. ¿Cuándo va a ser una matriz cuadrada? Cuando i sea igual a j. Es decir, el número de filas sea igual al número de columnas. ¿Por qué es importante conocer la matriz cuadrada? Porque nuestra matriz de rigidez es cuadrada. Esta matriz de rigidez siempre va a ser cuadrada, ya sea la global o o la deducida. Siempre va a ser una matriz cuadrada. Bueno, esto como dato interesante, como dato extra, ese tema de la matriz de rigidez cuadrada viene por un principio eh, energético, desarrollado por el físico Maxwell. Tal vez les suene el nombre, ¿no? Maxwell, el físico eh, que está relacionada con el electromagnetismo. Bueno, pues Maxwell trabajó con problemas estructurales. Y es más, llegó al famoso teorema de Maxwell-Betty, que es la base para el desarrollo de métodos energéticos, métodos basados en
la mínima energía de una estructura. Entonces, eso como dato interesante, ¿no? Físicos ya trabajaron con el análisis matricial de estructuras, ya desarrollaron teorías que hoy nos ayuda nos ayudan a analizar estructuras de una manera mucho más sencilla, mucho más simple. Bueno, fin del dato interesante. Veamos una matriz diagonal. ¿A qué hace referencia una matriz diagonal? Lo primero, que es una matriz cuadrada. Esta matriz diagonal siempre va a ser una matriz cuadrada. Y la particularidad de esta matriz es que tiene elementos diferentes de cero solo en la diagonal principal, ¿no? Esa es una matriz diagonal. Cuando en la diagonal principal tiene elementos que son distintos de cero. Y luego, en la triangular superior, en la triangular inferior, los elementos van a ser cero. Esto es muy útil, este concepto es muy útil en mecánica del medio continuo. Con este concepto, nosotros podemos determinar los invariantes, ¿no? Los invariantes que se aplican en el análisis de elementos tipo sólidos. Bueno, ese es bueno, es un tema un poco más profundo, pero en ahí se aplica este concepto de la matriz diagonal. Matriz identidad. Este es otro concepto fundamental para nuestro propósito, conocer a la matriz identidad. ¿Cuándo es una matriz identidad? Cuando en la diagonal principal solo existen valores numéricos iguales a 1. ¿No? Y acá tenemos una matriz de identidad. Miren, en la diagonal principal los valores son 1. Y en los restantes elementos el valor es 0. Esta es una matriz identidad. Esta es la matriz identidad. Matriz simétrica. Este es igual un concepto bastante importante que nosotros debemos conocer. Una matriz simétrica siempre va a ser una matriz cuadrada. Esto a tenerlo en cuenta. ¿Cuándo es una matriz simétrica? Cuando los elementos satisfacen esta condición. Esta condición. Esto es mejor verlo con ejemplo, para luego entiendan, ¿no?, esta notación. Veamos acá. Miren, acá tenemos una matriz cuadrada, ¿no? Es una matriz de 3 por 3 y es una matriz simétrica. ¿Por qué? Primero, la diagonal principal no nos interesa. No nos interesa la diagonal principal para identificar si es simétrica o no. Nos interesan los elementos que se encuentren fuera de esta diagonal principal. Veamos a este elemento. El elemento, ¿cómo identificamos al elemento? Primero, la fila, ¿no es cierto? Está en la fila 1 y en la columna 2, ¿no es cierto? El valor de este elemento es 1. La condición nos dice que A12 debe ser igual a A. ¿Cuánto vale J? Vale 2. ¿Cuánto vale I? Este I vale 1. Ahora veamos el elemento A21. Primero, vamos a la fila 2. Entonces vemos fila 1, fila 2. Entonces acá. Luego a la columna 1. Acá está la columna. Entonces el elemento es este, ¿no? Este es igual a 1. Y vemos que 1 es igual a 1. Entonces estamos cumpliendo esta condición. Y esto tenemos que hacer para todos los elementos que se encuentren fuera de la diagonal principal.
Para matrices pequeñas es fácil verificar esta simetría. ¿No? Miren, acá podemos ver, este es igual con este es igual con y este es igual con este. ¿Por qué es importante conocer si una matriz es simétrica o no? Porque nuestra matriz de rigidez siempre va a ser simétrica. Nuestra matriz de rigidez es simétrica. ¿No? Entonces, una manera de verificar si han determinado bien su matriz de rigidez global o la reducida es mediante la verificación si la matriz es simétrica. Si es simétrica, entonces pueden estar casi seguros de que han realizado el correcto cálculo de estas matrices. Si les sale asimétrica, entonces tienen que volver a revisar, tienen que darle una chequeada a su procedimiento de cálculo, ¿no? Entonces, eso es una buena forma de verificar si han realizado o han calculado bien sus matrices de rigidez. Hablemos un poco sobre el determinante. Hablemos sobre el determinante. El determinante se va a obtener siempre de una matriz cuadrada. No pueden obtener determinantes de una matriz que no es cuadrada, ¿no? ¿Cómo? O bueno, ¿cuál es la notación del determinante? ¿No? Es esto, ¿no? Si tenemos una matriz denominada A, entonces el determinante se va, o bueno, la notación de este determinante va a ser det A. Esto desde el punto de vista del álgebra lineal, ¿no? Hay otros autores que utilizan otra notación, pero la más común y la más convencional es esta. La característica de este determinante es que es un valor escalar, es un valor numérico. Esto a tenerlo en cuenta. El determinante nos va a dar una información fundamental respecto a las propiedades geométricas de la matriz. Acá no lo vamos a ver a profundidad, pero en elementos finitos este concepto es bastante útil. De hecho, el determinante es una medida de escala. Desde el punto de vista geométrico, el determinante nos permite escalar. El determinante nos permite calcular el área de una figura geométrica, el volumen de una figura geométrica. Entonces es un concepto bastante interesante el tema del determinante. Acá solo vamos a dar un repaso teórico, ¿no? Tal vez no lo vamos a aplicar, pero es interesante que lo conozcamos. El determinante también nos permite saber si una matriz tiene su inversa. Esto es muy importante. Conocer la inversa de una matriz. Conocer la inversa de una matriz. Bueno, acá lo que les indicaba, ¿no? Geométricamente el determinante nos permite, bueno, perdón, es un factor de escala y nos permite calcular volúmenes, áreas y demás, ¿no? Lo que nos interesa. Mediante el determinante nosotros podemos determinar, valga la redundancia, si nuestro sistema de ecuaciones tiene solución. Lo que indicamos en un principio. Nuestro objetivo del curso es resolver sistemas de ecuaciones. Ese es el objetivo del curso. Bueno, no el objetivo principal, pero es uno de los objetivos específicos. Resolver sistemas de ecuaciones lineales. Pero si es que nuestro sistema de ecuación no tiene solución, no tiene sentido, ¿no? Que empecemos a resolver estos sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Un absurdo. Entonces, ¿cómo podemos
determinar, cómo podemos saber si nuestros sistemas de ecuaciones planteados tienen solución mediante el cálculo del determinante. Mediante el cálculo del determinante. Si el determinante es distinto de cero, entonces la matriz tiene inversa, por lo cual posee solución única. Solución única. Interesantes. Y para el análisis lineal y para nuestros propósitos, siempre se va a cumplir esta condición, que el determinante sea distinto de cero, por lo cual siempre va a tener una solución. Pero donde ya juega un papel bastante interesante el tema de determinar si una matriz tiene solución, ya en temas un poco más complejos, como el tema de estabilidad estructural o análisis no lineal de estructuras. En esos temas, el determinante puede ser que le salga igual a cero. Si el determinante les da igual a cero, la matriz no tiene inversa, por lo tanto, el sistema de ecuaciones planteadas puede tener infinitas soluciones o puede tener o no puede tener solución. Reitero, eso se ve en temas un poco más complejos, temas más avanzados. Pero es interesante que lo tengan en cuenta. Para nuestro propósito, siempre va a tener, o bueno, nuestra matriz reducida siempre va a tener un determinante distinto de cero. Ojo, la matriz reducida, matriz de rigidez reducida, no la matriz de rigidez global. La matriz de rigidez global, su determinante va a ser igual a cero. Cuando la reduzcan, cuando apliquen las restricciones, en ese momento su matriz va a tener un determinante distinto de cero. Ya esto lo vamos a ver un poco más adelante en el capítulo de bases, ¿no? Vamos a ver el tema del determinante. Ahora, ¿cómo calculamos el determinante? ¿Cuál es la forma de calcular este determinante? Partamos de una matriz básica, de una matriz sencilla, una matriz de 2 por 2. Acá tenemos una matriz de 2 por 2. ¿Cómo se calcula el determinante? Multiplicando A por D y B por C, con signo negativo. Esta es la forma sencilla, fácil de calcular el determinante. Y son un poco más observativos de esta multiplicación, de esta operación, se puede saber si el sistema es linealmente dependiente o linealmente independiente. Y esta dependencia lineal nos permite determinar si un sistema tiene múltiples soluciones o solución única. Les invito a que den un pequeño análisis a este concepto y van a ver que aquí entra la dependencia lineal que veían en álgebra lineal, ¿no? Cuando es un sistema linealmente dependiente, cuando es un sistema linealmente independiente. Esta es la manera sencilla de calcular determinantes para matrices de 2 por 2. Para matrices de 3 por 3 es mediante cofactores. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, un ejemplo sencillo. Existen, además del método de cofactores, métodos, valga la redundancia, que se encargan de calcular esta propiedad o este determinante de formas un poco más sofisticadas, ¿no? El método de cofactores, si bien es bastante intuitivo y fácil de aplicar, es muy moroso. Para 3 por 3 ya se puede aplicar, para matrices de 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, 100%, que es lo general para una edificación, ¿no? Matrices de 100%. El método de cofactores es
bastante ineficiente, por lo cual se recurre a métodos un poco más sofisticados, como la reducción a la forma triangular o mediante permutaciones. En nuestro curso no vas a tocar nada de esto. ¿Por qué? Porque MATLAB de manera automática calcula determinantes. Entonces no lo van a saber, pero esto como conocimiento para ustedes, ¿no? Que hay maneras de calcular este determinante que son mucho más sofisticadas que por el método de cofactores. Veamos otra matriz, una matriz inversa. Creo que esa es la más importante, la matriz inversa. Bueno, era la más importante hace tiempo atrás, cuando cuando no se tenía eh, computadores de alta capacidad como las tenemos ahora, ¿no? Ahora, una, una computadora fácilmente puede calcular la inversa, ¿no? Pero hace algunos años era un poco complicado determinar esta matriz inversa. Bueno, veamos un poco de definición de esta matriz inversa. Una matriz inversa es una matriz cuadrada. Siempre va a ser una matriz cuadrada. Y va a ser producto de una matriz principal, de una matriz A. Esta matriz inversa se denota por A menos 1 o A elevado a la menos 1. De hecho, esta inversa es en términos no técnicos, es como la división, ¿no? Es como la división. Ojo, en términos no técnicos no es matemáticamente correcto. De hecho, ahí es, con un matemático me puede oír eso y me puede llamar la atención porque no es correcto. Pero en términos sencillos es como la división, esta matriz inversa. ¿Qué condición debe cumplir una matriz inversa? ¿No? Que la matriz original multiplicada por su inversa nos debe dar la matriz identidad. Esa es la condición. Nuevamente, si nosotros multiplicamos a la matriz original por la matriz inversa, nos debe dar como resultado la matriz identidad, la matriz que está conformada por unos en su diagonal principal. Esa es la principal condición. ¿Por qué es necesario calcular esta inversa? Nosotros vamos a resolver esta ecuación. Les adelanto. Esta es la ecuación fundamental que vamos a resolver en nuestro curso. Fuerza es igual a rigidez por desplazamiento. La fuerza nos los va a dar las cargas externas, ¿no? Ya sean cargas puntuales, cargas distribuidas y demás. Las rigidez nos los va a dar el material. Esto va a depender del módulo elástico, del área, de la longitud. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cierto? Los desplazamientos. ¿Cómo despejamos esta matriz? Mediante su inversa. Entonces, la ecuación que vamos a resolver va a ser, entonces acá es necesario calcular la inversa, esta inversa. Ahí vamos a aplicar. Como les indicaba, hace años atrás, el método para calcular esta inversa era mediante la matriz adjunta. Tenían acá una matriz, qué sé yo. Esta era la forma más sencilla de calcular. Y acá le colocaban la matriz adjunta, que era una matriz identidad, ¿no? Y mediante operaciones de fila y columna, tan solo calculaban esta matriz inversa. Eso lo vimos en la universidad y algunos lo vimos en el colegio. Es un método bastante moroso. Imagínense hacer este método para matrices de 100%, de 200 por 200. Es un proceso de nunca acabar. Entonces no es práctico esto. Pero ¿cómo?
nota teórica, es necesario que lo conozcan, ¿no? Hay otros métodos mucho más recientes, el método de Gauss-Jordan o la descomposición en matrices principales. La más empleada es esta, la descomposición matricial. ¿Por qué? Porque es fácilmente programable. Este método lo utilizan, estoy casi seguro que lo utiliza MATCAD para calcular su inversa. Lo utilizan los programas de análisis estructural, como el SAP, el MIDAS, el ETABS. Para calcular la inversa, utilizan la descomposición matricial, que se encarga de descomponer esta matriz A, lo descompone en dos matrices, una matriz A1 y una matriz A2. Y bueno, acá hay un concepto matemático bastante profundo e interesante, pero al descomponer estas matrices calcula la matriz inversa de una manera mucho más sencilla. Matriz transpuesta. Esto es igual un poco necesario que lo conozcamos. ¿Qué es una matriz transpuesta? Si nosotros tenemos una matriz A que tiene esta cantidad de elementos, nosotros podemos calcular su transpuesta mediante la inversión de filas y columnas. ¿Cómo se va a denotar esta nueva matriz? A, A superíndice T. Un ejemplo, ¿no? Acá está el ejemplo. Miren, tenemos acá una matriz A. ¿Tiene cuántas filas? Tiene una fila, dos, tres, cuatro filas. ¿Cuántas columnas? Una y dos. ¿Qué nos indica la matriz transpuesta? Que debemos invertir las filas, convertirlas en columnas y las columnas en filas. Entonces acá, tomo a la columna y la convierto en fila. Ya está. Tomo a la segunda columna y la convierto en la segunda fila. Esa es una matriz transpuesta. Esa es una matriz transpuesta. Esta matriz transpuesta se utiliza acá, en la descomposición matricial. Sistemas de ecuaciones lineales, ¿cómo resolverlos? Como les mencionaba en un principio, o sea, diapositivas atrás, teníamos que resolver esta ecuación, ¿no? Fuerza es igual a K por D. Necesariamente tendríamos que calcular K. Y hace años atrás, calcular la inversa era casi imposible, ¿no? Era un proceso muy tedioso. Entonces, una alternativa era buscar un método para resolver este sistema de ecuaciones lineales. Este era un sistema de ecuación lineal. Mediante matrices tendríamos que calcular la inversa. Pero otra alternativa era despejar de, ¿no? Despejar de. Y si prestamos atención, acá, miren, acá tenemos una matriz, ¿no? Acá estos son los elementos de la matriz. Hay los elementos de una matriz. Y acá están las variables o las incógnitas. Y acá está el término independiente. ¿Bien? Si lo expresamos en forma matricial, va a ser A por X igual a B. A es una matriz cuadrada, X es un vector y B es otro vector. Es un vector de n filas y X es un vector
de n filas igual. ¿Tienen acá, no les recuerda una expresión? ¿No les recuerda a, un, a una ecuación que lo vimos anteriormente? K por U igual a E, ¿no? K es A, U es X y B es E. Entonces, acá se vuelve un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones lineales. Acá estoy dando otro método para resolver esta ecuación. Uno es mediante la matriz inversa, pero como les indicaba anteriormente, ese método de la matriz inversa, sin la aparición de las computadoras, era complejo, era complicado. Entonces, ¿quién aparece acá? Gauss, ¿no? El método de la eliminación de Gauss, lo que les comentaba en un principio, se ideó para resolver estos sistemas de ecuaciones lineales sin la necesidad de calcular la matriz inversa. Este procedimiento es sistemático, eso es la ventaja, que es al ser sistemático nosotros fácilmente podemos programar. No es necesario hacer tanto análisis. Si nosotros tenemos el algoritmo, fácilmente nosotros podemos elaborar nuestro programita para calcular las soluciones del sistema de ecuaciones. ¿En qué se basa este método de eliminación de Gauss? Se basa en resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante las operaciones elementales en filas de las matrices, ¿no? Lo que hacíamos en nuestros cursos de álgebra lineal. Operábamos filas y cambiábamos el orden de las filas. Hasta llegar a una forma escalonada. ¿Qué es una forma escalonada? Es una matriz así. Voy a tener acá, voy a darle valores al azar. Esta es una forma escalonada, donde la diagonal superior tiene valores numéricos y la diagonal inferior tiene valores iguales a cero. Cuando se llega a este punto, hemos resuelto nuestros sistemas de ecuaciones lineales. En eso se basa este método de eliminación de Gauss, en llegar a esta forma escalonada. Igual, no voy a entrar en detalle en esto porque ya tenemos a MATCAD que nos va a resolver estos sistemas de ecuaciones lineales, pero sí es necesario conocer, ¿no? Conocer. Este método fue ampliamente empleado antes de la llegada de los computadores de alto rendimiento. Antes, hace años atrás, nuestros procesadores eran bastante limitados, ¿no? Bastante limitados, la memoria RAM era bastante corta, entonces no era óptimo emplear los métodos sofisticados para calcular matrices inversas, ¿no? Entonces, el método de eliminación de Gauss tomó relevancia para calcular estos sistemas de ecuaciones lineales. Muchos softwares de la época utilizaban el método de eliminación de Gauss para resolver sus ecuaciones, ¿no? Ya con la llegada de las computadoras de alto rendimiento, este método se dejó de lado, ¿no? Se dejó de lado, ya no es muy empleado, simplemente es a modo de conocer del método, ¿no? Pero aplicación práctica ya no la tiene como antes. Acá, bueno. En la actualidad, los softwares de análisis estructural emplean métodos numéricos mucho más eficientes y estables, como la factorización LU. Esta factorización LU es la que vimos acá, es descomposición matricial. Pero se basan conceptualmente en el método de eliminación de Gauss, ¿no? Entonces, si ustedes quieren profundizar en métodos mucho más sofisticados, es importante que conozcan la base conceptual del método de eliminación de Gauss. Es más, este método LU lo van a ver en muchos libros de elementos
finitos. Elementos finitos lo toma muy en serio el tema de resolver sistemas de ecuaciones lineales, cómo resolver. Y uno de sus subcapítulos está dedicado a la factorización LU. Y si no me creen, acá tengo mi libro de elementos finitos. Acá tengo mi libro de elementos finitos y si me voy a la parte inferior, voy a ver, hasta acá, un poco más adelante, van a ver que toma en cuenta esa factorización LU. Acá está, este es. Otros lo conocen como el método de Jacobi, que se basa, acá está, método de transformación. Miren, se encarga de descomponer y demás situaciones. Esto nos sirve, este método nos sirve, como les digo, no solo para resolver ecuaciones lineales, sino para el tema de dinámica estructural. ¿Por qué este texto toma en cuenta o hace hincapié en este conocimiento? Porque aquí está tratando temas de dinámica estructural, ¿no? Está tratando sobre temas de dinámica estructural. Acá está la matriz de masa del elemento, acá está su formulación, y acá está lo que les indicaba, ¿no? Vibración libre, frecuencia, amplitud. Entonces, ahí sí aplicamos ya estos métodos que son, tal vez para nuestro curso no son relevantes, pero ya para temas avanzados sí es necesario que lo conozcan. Y bueno, finalmente hablemos un poco sobre autovalores y autovectores. Los autovalores son parámetros, o es un parámetro matemático que nos permite asociar a la capacidad de deformarse o a la capacidad de vibrar que tienen una estructura de forma natural. Lo que les indicaba en un principio. ¿Para qué nos sirven las matrices en dinámica estructural? Para conocer los periodos y las frecuencias naturales de vibración en la estructura. Esto lo voy a explicar un poquito más acá, en la pizarra. Nosotros diseñamos un edificio, ¿no es cierto? Casa empotrado y demás, ¿no? Cuando viene un sismo, ¿qué es lo que pasa? El edificio se deforma, ¿no es cierto? Va a tender a deformarse. Se va a deformar. Pero esta fuerza sísmica, es temporal, no es permanente. Va a ser temporal. Acá ya no va a existir esa fuerza. Pero ¿qué es lo que pasa con la estructura? Miren, se ha deformado una determinada cantidad, hay un desplazamiento definido. Al ya no existir esta carga, ¿qué es lo que va a pasar con la estructura? Va a empezar o va a intentar volver a su posición inicial, a su posición no deformada. Pero al intentar volver a su posición no deformada, va a sufrir vibraciones, ¿no? ¿Por qué? Es como si si tenemos una regla y la deformamos una cierta magnitud y la soltamos, la regla va a empezar a oscilar, ¿no es cierto? Va a empezar a oscilar hasta llegar a su posición de equilibrio. Lo mismo pasa en un edificio. En un edificio, esta carga sísmica va a generar oscilación en nuestra estructura. Ahora, nosotros
En un momento te doy el dato, Sebastián. Les voy a dar ahorita el dato del libro. Una vez terminemos la clase, les paso el libro. Continuemos con la explicación. La estructura va a empezar a oscilar y el reto del ingeniero es determinar el tiempo que tarda en dar un ciclo. Ese tiempo que tarda en dar un ciclo se llama periodo de vibración. Y la inversa de este periodo de vibración es la frecuencia. Es la frecuencia. Y esta frecuencia, ¿cómo se determina? Mediante los autovalores y autovectores. Ahí es la importancia de conocer ese concepto de autovalores y autovectores. Para dinámica estructural es bastante útil. Acá está, ¿no? Entonces, los autovalores nos permiten determinar eso, las formas y los periodos de vibración de una estructura. Esto es conocido como el análisis modal. Si alguno de ustedes ya maneja el SAP, estoy seguro que al momento de análisis les dice o les aparece un mensaje de analizar modalmente o análisis modal. Sí, se puede hacer. De hecho, todos los software tienen el análisis modal. Pero ese análisis modal hace referencia a esto, a determinar las formas o los periodos fundamentales de vibración de la estructura. Exacto, es el análisis modal espectral. Claro, el programa nos va a dar esos valores, pero muchas veces no sabemos de dónde viene o cómo calcula el programa esos valorcitos. Y la respuesta está mediante autovalores y autovectores. Obviamente hay métodos matemáticos mucho más sofisticados que ya los programas tienen en cuenta, pero se basa en este concepto, ¿no? En el cálculo de autovalores. También se aplica los autovalores en el pandeo de estructuras, la estabilidad de estructuras. Bueno, los programas, los softwares realizan el análisis o el análisis de estabilidad de estructuras y les calculan cargas críticas, ¿no es cierto? Les calculan factores de cargas críticas. ¿Cómo calculan estos factores de cargas críticas? Mediante autovalores y autovectores, ¿no? Los autovalores nos indican la carga crítica, la carga de pandeo, la carga de colapso, y los autovectores nos determinan la forma o la deformación que va a adquirir la estructura ante esta carga crítica de pandeo. Entonces ahí viene ya la aplicación de estos conceptos de autovalores y autovectores. Bueno, acá se ve una explicación matemática de cómo determinar estos autovalores y autovectores, ¿no? Y acá entra el tema del determinante. Miren, acá está el determinante. Está bien metido el determinante. No voy a entrar en profundidad en este concepto porque no lo vamos a tocar. Pero sí se los dejo a ustedes para que lo vayan viendo, lo vayan analizando. Van a tener la diapositiva y lo vean con calma. Ahora sí, veamos algunos ejercicios respecto a este repaso de álgebra lineal. Un repaso muy violento ha sido, pero espero que se haya entendido los conceptos fundamentales que nos va a servir para este capítulo. Entonces, tenemos estos ejercicios. Tenemos las matrices A, B y D. Tenemos una matriz A. Bueno, A y B son cuadradas y D es un vector. Nos piden que calculemos manualmente la suma de A y B, la multiplicación
de A por B, de A por D y A por D transpuesta. Además, calcular el determinante de A y de B. Y además debemos interpretarlo. Entonces vamos a la solución. Acá tenemos las matrices, ¿no? La matriz A y la matriz B. Vamos a calcular. ¿Cómo calculamos la suma? Es de miembro a miembro, ¿no es cierto? De miembro, de elemento a elemento. Es decir, elemento de la matriz A, elemento 1, 1, que es 8. Lo sumamos con el elemento 1, 1 de la matriz B. Entonces, 8 más 1, siguiente. Menos 2 con 2. Siguiente. 0 más 3. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos calculando los resultados, ¿no? Y al final tenemos 9, 0, 3 y demás, ¿no? Estos son los resultados. Sencillo, no es nada complicado, ¿no? Es sencillo sumar matrices. La única condición que debe cumplirse es que tengan la misma dimensión. Nosotros podemos implementarlo en MATLAB mediante este código. Mediante este código. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, porque ahorita no sabemos un poco nada de programación. Esto es con un bucle for, hay que solucionar. Pero una vez ya tengan los conceptos de programación un poco más sólidos, fácilmente lo van a, o bueno, les reto a que lo implementen en MATLAB. Vamos a la multiplicación. Acá es multiplicación, pero acá no es A más B. Es A por D. Por B. Ya, a ver, creo que me indica que hay un S2. A ver, 0, 1, 8, 2, 8. Ah, claro, acá está. 3, ¿no es cierto? Ya, gracias por la observación, Oscar. Se me pasó un S2 de taipeo. Bueno, vamos a la multiplicación, que esto es un poco más a tomar atención. ¿Cuál es la condición para que podamos multiplicar dos matrices? Que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda, ¿no? Esa es la condición. Veamos, la matriz A es de 3 por 3 y la matriz B es de 3 por 3. El número de columnas de la matriz A es 3 y el número de filas de la matriz B es 3. 3 es igual a 3. Entonces podemos elaborar la multiplicación de matrices. Ahora, ¿cómo se multiplica las matrices? Es fila de la primera matriz por columna de la segunda matriz. ¿Cómo? Multiplicamos elemento a elemento, ¿no? De esta manera. 8 por 1. Menos 2 por 2. 0 por 1. Para el primer elemento de la nueva matriz. Vamos al elemento 1, 2, ¿no? Que es este. Que es esta posición. Nuevamente, tomamos a la primera fila y lo multiplicamos por la segunda columna. Igual, elemento, elemento. 8 por 2 más menos 2 por 4 más 0 por 1. Siguiente.
Con esto voy a acabar. Para la siguiente. Para el siguiente elemento, ¿no? Tomo a la fila y a su columna. 8 por 3 más menos 2 por 6 más 0 por 1. Entonces, de esa manera, calculo la multiplicación de matrices. Digamos, para este elemento, para el elemento C, fila 3, columna 1. Entonces, debo tomar a la fila 3 de la primera y a la columna 1 de la segunda. Y empiezo a multiplicar. 0 por 1 más menos 3 por 2 más 3 por 1. De esa manera se realiza la multiplicación de matrices. En un principio tal vez es un poco no complicado, pero sí hay que tener cuidado en tomar las filas y las columnas adecuadas. Un tip que les doy, un tip que les doy. Digamos, quieren calcular el elemento del el producto, perdón, el elemento del producto de la matriz en la posición 2, 2, ¿no? Fila 2, columna 2, ¿no? Que sería este valor. Entonces, yo debo tomar a la segunda fila. Tomo a la segunda fila de mi primera matriz y también a la segunda columna de la segunda matriz. Segunda fila. Y luego empiezo a multiplicar, ¿no? Multiplico, luego lo sumo, multiplico, sumo, multiplico. Digamos a este elemento. ¿Cómo lo calculamos? Veo la posición. Es la posición fila 2, columna 3. Entonces viene de la segunda fila y la tercera columna. Entonces multiplico, multiplico, multiplico. Esa es una manera de darse cuenta a qué elemento corresponde. Nosotros también podemos implementar esta multiplicación de matrices mediante programación. Mediante programación. Y tiene que cumplirse esta formulita, ¿no? Igual, esto lo vamos a implementar una vez tengamos los conceptos sólidos de programación. Lo vamos a implementar. Eso a modo de practicar, porque el MATLAB lo va a multiplicar de manera automática. Y no vamos a ver eso. Vamos a ver. Aunque no conozco, tal vez muchos de ustedes ya tienen conocimiento de MATLAB. Entonces, tal vez esto les va a resultar un poco sencillo, ¿no? Pero a modo de verificar esto. Veamos, tenemos 8 menos 2, 0, menos 2, 4, menos 3, 0, menos 3 y 3. ¿Sí? Y tenemos a la matriz B, que es igual de 3 por 3, 1, 2, 3, 2, 4 y 6, 1, 1, 1. Entonces, nosotros, mediante programación, podemos seguir esta ecuación. Pero como tenemos MATLAB, nosotros fácilmente podemos calcular la matriz C diciéndole que multiplique A por B. Miren, el MATLAB lo hace de manera automática. Verificamos los resultados, ¿no? 4, 8, 12, 3, 9, 15 y menos 3, menos 9, menos 15, ¿no? Pero a modo de práctica les recomiendo, a modo de práctica programación, les recomiendo que una vez tengan los conceptos básicos de programación, lo implementen en MATLAB. ¿Ya?
Eso para que vayan practicando su lógica de programación. Vamos al segundo, bueno, al tercer ejercicio, ¿no? Al tercer, al, nos pedía, nos pide multiplicar ahora A por D. Entonces, acá está. No, perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A por D y A por D transpuesta. Les dejo a ustedes para que lo realicen a modo de practicar. Lo vayan realizando. No es, no es difícil, es sencillo, ¿no? A por B. De hecho, esta multiplicación no se puede realizar. No se puede realizar. Pero quiero que ustedes se identifiquen por qué no se puede realizar esta operación. Vamos al cálculo del determinante y acá está, cálculo del determinante. Nos pide calcular el determinante de la matriz A. Pues acá tenemos el determinante. Tenemos acá la matriz A y lo vamos a desarrollar por cofactores. ¿Qué nos dice bueno, tal vez esto ya lo vimos en álgebra lineal, pero veamos. El método de cofactores nos indica que debemos tomar a la primera fila, si es una matriz de 3 por 3, si es una matriz de 3 por 3, tomamos a los elementos de la primera fila. Por ejemplo, o primero, debo tomar al 8. ¿No? Tomo al 8 y elimino a los siguientes elementos, ya sean en las columnas y en las filas. Y luego hago como si fuera una matriz de 2 por 2 y calculo su determinante. Entonces va a ser 4 por 3, 4 por 3, menos 3 por -3. Y luego ese cálculo del determinante lo multiplico por su cofactor, que es 8. Ya he terminado, o bueno, termino con este cofactor. Vamos al segundo. Tomo al segundo elemento, elimino, elimino, elimino. Y hago como si fuera una matriz de 2 por 2. Y empiezo a calcular su determinante. Menos 2 por 3, menos 2 por 3 y menos 3 por 0. Menos 3 por 0. Acá es menos. Acá sí, no tiene eso. Acá es menos. Entonces, luego de calcular el determinante, lo multiplico por el cofactor, que es menos 2. Con signo cambiado. Bueno, los signos voy alternando, ¿no? Primero es positivo, negativo, luego es positivo. Para el último término. Para acá. Tomo este elemento, elimino, elimino, y me queda una matriz de 2 por 2. Y saco su determinante, ¿no? Menos 2 por menos 3, menos 4 por 0. 4 por 0 y lo multiplico por el cofactor. Listo. Realizo las operaciones y me da el resultado. Acá no he calculado, ¿no? No he calculado. Vamos a ver cuánto nos sale. Acá vamos a poner igual. Y veamos, a ver, calculemos. Esto es 0. No hay nada. Acá es menos 3 por menos 3, acá es 9. Con este menos es menos 9. Menos 9. 4 por 3 es 12. 12 menos 9 es 3. 3 por 8, 24. Acá nos da 24. Acá. Esto es 0. Acá es menos 2 por 3 es menos 6. Por menos 2 es 12. Y por menos es menos. Entonces acá menos 12. Y el determinante es igual a 12. Veamos, verifiquemos con MatCat.
Ya paso, vemos cómo calcular el determinante de una matriz con MATLAB. Perdón, ¿dónde está la diapositiva? Acá está. 8 menos 2 y 0. Vamos acá. Es 8 menos 2 y 0. Menos 2, 4 menos 3, 0 menos 3 y 3. Y le pido que calcule el determinante. Entonces me voy acá a funciones, determinante de quién, de A, y me da el valor de 12. 12. Entonces, esa es la forma de calcular manualmente el determinante. Reitero, esto es a modo de conocimiento general. Nosotros todo lo vamos a hacer con el programa, pero es importante que sepan de dónde viene. Un método bastante interesante para el cálculo del determinante es mediante la fórmula del delta de Kronecker. O el cálculo, este método es aplicado en programas y se basa en esta ecuación. Esta ecuación nos permite calcular el determinante de una matriz de n por n. Lo hace de manera bastante interesante. Es fácilmente programable, pero hay un concepto detrás que es un poco difícil de entender cuando se inicia. Si ustedes gustan, pueden analizarlo, pueden buscar información respecto a este método. Y estoy casi seguro que este método, bueno, MATLAB emplea este método, el delta de Kronecker, para calcular sus determinantes. Estoy casi seguro que utiliza este método. Es bastante interesante este método. Si es que nos llegara a alcanzar tiempito, si es que ustedes lo quisieran, vamos a hacer un ejemplo del cálculo de determinante aplicando esta ecuación. Pero si es que les llegara a interesar, que es meramente teórico, ¿no? Es meramente teórico. Bueno, ya para finalizar, acá está, bueno, acá se hace repetir la diapositiva. Para finalizar, vamos a ver un poquito ya, vamos a entrar en materia en el tema de MATLAB. Vamos a ver ya el tema de una introducción breve a MATLAB. Creo que es el software más empleado en ingeniería civil. Creo que le ha dejado de lejos a Excel por el tema de las unidades, por el tema de que es fácil escribir una ecuación. Entonces, creo que es bastante empleado y creo que sin temor a equivocarme, creo que muchos de ustedes ya lo deben conocer. Pero de todas formas, vamos a ver una breve explicación de MATLAB. Tal vez no completa porque mañana lo vamos a tocar más a profundidad, pero sí empecemos a conocer este programa. Un ratito voy a compartir la diapositiva para que empecemos ya a conocer a MATLAB. Bueno, ahora sí, permítame compartirles. Bueno, acá está. Hagamos una pequeña introducción a MATLAB y a la programación. MATLAB lo podemos incluso aprender en videos tutoriales, ¿no? No es complicado, es bien intuitivo este programa. Es bastante sencillo. Y esta es una hoja clásica de MATLAB, ¿no? Una hoja clásica. Tenemos un montón de herramientas. Y vamos a entrar un poco a detalles sobre estas herramientas, ya que nos alcanza un poco más de tiempito. Voy a borrar. Esto voy a eliminar. Listo. Esta es una hoja común de MATLAB.
tenemos un menú de herramientas acá, ¿no? Tenemos un menú de herramientas. Temática, entrada y salida, funciones, matrices, gráficos, formato matemático y demás. Lo que nos interesa a nosotros es la pestaña matemática, la pestaña de matrices y tablas y gráficos. Esas tres pestañas son las que más vamos a emplear. Debemos conocer sus funcionalidades de estas tres herramientas. Bueno, en matemática, esto no lo vamos a tocar a profundidad porque creo que es bastante intuitivo, ¿no? Crear un bloque de texto, un cuadro de texto, insertar una imagen. ¿No? Creo que no es necesario que entre en detalle en ese punto. Tal vez sí en el tema de gráficos. Nosotros vamos a elaborar nuestros gráficos mediante esta herramienta de componente gráfico, ¿no? Acá nosotros insertamos un componente gráfico y aquí vamos a darle algunos valores a los ejes X y Y. Pero esto lo vamos a ver el día de mañana, cuando elaboremos nuestros gráficos, ¿no? Pero esto sí, esta herramienta nos permite insertar gráficas. Esta es la parte tal vez más importante de Matcat. Acá tenemos las operaciones algebraicas básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, eh, exponenciación, radicales, valor absoluto, factorial, porcentajes, comas y demás. Tenemos algunas, bueno, esto nunca lo toqué, nunca lo utilicé, pero creo que les puede ser útil si le dan una leidita, ¿no? A, a su ayuda. Pero esto no lo vamos a utilizar. Tema de cálculo, tal vez eh, tampoco lo toquemos, a no ser que estén cursando un curso de cálculo y les sea útil. Y acá sí, tal vez nos sirva el tema de la sumatoria. Eh, no, estimado colega, no creo, no vas a llegar a analizar un edificio o bueno, calcular frecuencias naturales y periodos de vibración mediante matrices. Sí vamos a dar el concepto, la parte teórica, pero ya el análisis matricial de esos elementos nos va a llevar nos llevaría más tiempo, ¿no? Más tiempo. Tenemos que aprender autovalores de manera adecuada, autovectores de manera adecuada, y además tenemos que saber calcular las matrices de masa. Entonces, no vamos a tocar el tema, pero sí lo vamos a ver desde un punto de vista teórico. Sí les voy a indicar cómo deben calcular cómo deben determinar estos parámetros que son importantes en un análisis modal. ¿Bien? Entonces, no lo vamos a tocar de manera práctica, pero sí de manera teórica vamos a dar algunos conceptos claves. Bueno, volviendo a la explicación. Lo que les indicaba, ¿no? Tal vez nos sirva el tema de las sumatorias. De hecho, las ecuaciones que les mencionaba o les mostraba en las diapositivas anteriores tenían el símbolo de la sumatoria. Entonces nosotros podemos aplicar. Vamos a, vamos un poco, tal vez lo empleemos en, de manera teórica, ¿no? De acá lo que nos interesa, bueno, solo son las operaciones fundamentales lo que vamos a
Vamos a utilizar y este apartado. Esto sí, de comparación. Esto sí nos va a interesar saber o tomar en cuenta el mayor que, el mayor o igual, el menor que, el distinto, el operador lógico y o el operador lógico o. Esto sí nos va a interesar cuando estemos programando. Cuando estemos programando estas funcionalidades sí nos va a servir. Acá está el tema de símbolos. Creo que tampoco hay mucho detalle en esto. Son solo notación, ¿no? La parte de programación sí nos sirve. Acá sí vamos a tomar bastante, va a ser un poco más detallado eh, este menú que vamos a emplear en nuestro curso, ¿no? Vamos a explicar para qué nos sirve cada una de estas funciones el día de mañana. ¿Qué es una condicional if? ¿Qué es un else? ¿Qué es un else if? ¿Qué es un while? ¿Qué es un for? ¿Qué es un break? Un continue y estos operadores de control de errores. Esto lo vamos a ver igual, un poco más adelante. Claro, claro. Bueno, esto ya se dio en un principio sobre lo que vamos a llegar a hacer. Pero bueno, lo voy a volver a repetir. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este curso? En este curso el objetivo del curso es tener planillas automáticas que resuelvan cerchas en 2D, vigas en 2D y pórticos en 2D. Ese es el objetivo del curso. Tener estas planillas. Por ejemplo, acá tengo una planilla para el análisis de bazas. Nosotros en esta planilla solo debemos ingresar las coordenadas de los nudos, las características de los elementos, ya sea su área o su módulo elástico, y las fuerzas externas, ¿no? Las fuerzas externas con sus restricciones, ¿no? Una vez nosotros ingresemos esos parámetros, nosotros vamos a calcular las matrices, vamos a calcular los desplazamientos, reacciones y esfuerzos en el elemento, además de su deformación. No, no vamos a ver el tema de 3D, pero si gustan, bueno, sí, lo podemos hacer para, para cerchas. Podemos hacer un programa en 3D para cerchas que no es complicado, es bastante sencillo. Y van a ver que es lo mismo. Solo necesitan conocer su matriz de rigidez y nada más, porque el procedimiento de análisis es el mismo que se va a ver en 2D o en 3D. No es complicado. Lo que sí deben conocer es esta matriz, cómo calcular estas matrices en 3D y, y nada más. Solo son matrices. Solo es la matriz. Por eso les indicaba que lo ideal es que entiendan a cabalidad analizar estructuras en 2D, porque en 3D solo es el complemento, solo es conocer la matriz de rigidez. Conociendo ustedes su matriz de rigidez, el 3D es sencillo, no es complicado, porque igual van a empezar a deducir su matriz de rigidez, igual van a ensamblar su vector de fuerzas, igual van a aplicar la ecuación F igual a K por D. Es lo mismo. Entonces no hay mucho inconveniente al 3D. Tal vez muchos tienen un poco de temor, pero sí, si comprenden estos conceptos de manera adecuada, 3D no les va a ser, no se les hace difícil. Y lo vamos a
lo vamos a intentar hacer una planilla en 3D para barras y van a ver que es lo mismo. No va a ser, no va a ser difícil. Pasillas es lo mismo, igual. Pasillas son vigas en 3D, las pasillas. Son así, ¿no? Son vigas en 3D que ya tienen en cuenta, o se debe tomar en cuenta el tema de la torsión. El tema de la torsión. Igual, no es complicado, solo es conocer la matriz de rigidez. Vamos a intentar, como les digo, la idea es que comprendan cómo se resuelve este tipo de estructuras. La matriz de rigidez la van a encontrar en cualquier libro. Y si no me creen, acá está una prueba. Miren este libro, tema de pórticos, vámonos al pórticos. ¿Dónde está pórticos? No es complicado el tema del 3D, solo es conocer la matriz de rigidez. Miren, acá está, pórticos en el plano. Te da una explicación y te da pórticos en 3D. Lo único que varía es la matriz de rigidez. Es una matriz de rigidez un poco más con mayores elementos, pero el procedimiento de solución es el mismo. No hay nada extraño en esto. Por eso es importante que conozcan o sepan resolver bien en 2D, porque en 3D solo es el salto a una matriz de rigidez un poco más voluminosa. Claro, vamos a analizar vigas en 2D, que es bueno, las vigas en 3D serían las pasillas. Y los pórticos en 3D son ya los edificios convencionales, ¿no? Pero como les digo, y les repito, la idea del curso es que entiendan cómo se resuelve. Vamos a intentar ver, o por lo menos les voy a mostrar las matrices que pueden aplicar para estos temas que me indican. Por temas de tiempo, tal vez no los logremos, eh, no logremos abarcar todo, todo, todos estos conceptos que me indican por temas de tiempo. Y además, generalmente, ni en un curso de universidad se logra ver todos estos conceptos, ¿no? Ni un semestre es tiempo suficiente para abarcar estos conceptos. Pero sí, la idea es que tengan un conocimiento sólido de cómo resolver estas estructuras. Bueno, volvamos al, a lo que vamos a ver o cuál es el objetivo de nuestro curso, ¿no? Lo que les indicaba, tener planillas automatizadas que les calcule estos valores, que les realice una gráfica de la deformación. Lo mismo para vigas, que tengan eh, una planilla que al insertar nudos, al insertar características del elemento, al insertar sus fuerzas nodales y sus cargas distribuidas de manera automática, se generen las matrices y les calculen los desplazamientos nodales, las fuerzas nodales, momentos, si es que existieran, y que el programa les permita dibujar que el programa grafique de manera automática sus diagramas de corte y sus diagramas de momento. Por ejemplo, acá, si yo voy para el elemento 3 y de manera automática grafica. Para el elemento 1, de manera automática grafica su diagrama de corte y su diagrama de momento. Ese es el objetivo de este curso, que tengan este conocimiento. Si, si es que ustedes un poco más investigan,
van a ver que lo que vamos a aprender acá, lo mismo van a repetir para estructuras en 3D. Y ni eso. Lo mismo repiten en elementos finitos. En elementos finitos igual van a deducir su matriz de rigidez global, igual van a calcular el vector de fuerzas, igual van a resolver esta ecuación de F igual a K por D, ¿no? Entonces, es importante tener los conocimientos claros en esto. Y es por eso también que les recomiendo este libro, ¿no? Este libro tal vez no estaba en la presentación, la bibliografía, pero sí lo pueden descargar de internet, ¿no? Lo pueden descargar de internet, este libro. Yo he basado mi curso en este libro, ¿no? En este libro, cómo calculan los desplazamientos, reacciones y demás. El autor es Chandru Plata y el título de la obra es Introducción al estudio del elemento finito en ingeniería, ¿no? Entonces, búsquenlo, véanlo y van a ver que es importante entender estructuras en 2D porque es más sencillo que ir directo a 3D, porque se van a complicar y es más, un poco más difícil en un principio. Entonces vayan, vean, avancemos con lo básico, ¿no? Para que luego entremos en temas un poco más complicados. Bueno, me excedí del tiempo, ya son las 10:05. ¿Hay alguna duda respecto a esta primera parte, esta primera clase del curso, o está todo claro? Está claro todo bien, Diego. Muchas gracias por la presentación. Perfecto, Vladimir. Claro, les voy a pasar los libros que tengo. ¿Ver? Tengo estos tres, que para mí son los más adecuados, ¿no? Tengo este de blanco que les indicaba. Lo malo de este libro es que utiliza otra notación y es un poco complicado adecuarse a esa notación, ¿no? Para uno que está comenzando es, es un poco difícil. El efecto por temperatura, el efecto del asentamiento, vuelvo a repetir. Si nosotros no podemos resolver una estructura sencilla como esta, nosotros no sabemos resolver una estructura sencilla como esta a mano, difícilmente vamos a poder tocar temas como temperatura, asentamiento, estructuras en 3D y demás. Les recomiendo que vayamos paso a paso. ¿Por qué paso a paso? Porque estos efectos, estos temas un poco más complicados, entre comillas, tienen su base en esta parte, ¿no? Esta parte que es cálculo de las matrices de rigidez, cálculo de fuerzas. La temperatura es una fuerza. El asentamiento apoyo, es un apoyo que se va deformando en base a su rigidez, ¿no? Estos conceptos nosotros debemos abordarlos cuando tenemos la idea clara y sólida del análisis matricial. Si no tenemos esa idea sólida, a lo en vano les voy a mostrar cómo se resuelve y al último no van a estar pata chueca, no van a saber resolver una cosa, pero cuando se les presente otra, no van a poder solucionar. Entonces, mi consejo es que vayamos poco a poco, vayamos avanzando, y si tenemos los conceptos básicos, claro, les voy a proporcionar las matrices, que es lo importante, las matrices y el procedimiento. ¿Ya? Entonces, ese consejo les doy, ¿no? Vayamos paso a paso
Claro, el tema de temperatura se puede tomar desde un enfoque de la fuerza. ¿Por qué? Miren, nosotros tenemos una base de acero a una temperatura, qué sé yo, de 20 grados. Si nosotros modificamos esta temperatura a 100, ¿qué es lo que pasa? Existe el efecto de la dilatación térmica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se deforma, ¿no es cierto? Acá hay una deformación. ¿Qué es lo que genera esta deformación? Genera esfuerzos internos. Acá van a existir esfuerzos internos. Y estos esfuerzos internos, ¿a qué son iguales? A una fuerza. Y esta fuerza influye acá. Esta fuerza se toma en cuenta acá. Ese es un enfoque. Hay otro enfoque modificando las matrices de rigidez y demás. Hay, hay muchos, muchas formas de afrontar. Pero reitero, si no tenemos los conceptos básicos, estamos perdidos. Entonces, les recomiendo que vayamos poco a poco. Van a ver que lo demás va a venir de manera automática, ¿no? Ya. Entonces, como está todo claro, nos vemos el día de mañana. Es más, miren, nos falta hasta programar. Tenemos que aprender a programar en el curso. Esa es la idea, de que podamos programar. Entonces, mm, les aseguro que vamos a estar copados de tiempo. Entonces, vayamos paso a paso, muchachos. Vayamos paso a paso. Bueno, me despido. Tengan muy buenas noches y será hasta el día de mañana.